qué hace como para comunicar de una manera efectiva a nivel, digo político, pero a nivel de masas, concretamente, porque yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo concreto, tengo una empresa y la campaña de publi, marketing, etcétera, siempre nos fijamos, porque está mi chica que ya ha estudiado publicidad, relaciones públicas, todo este área, pero yo soy un freak, aunque no he estudiado ese área, soy un friki sobre cómo comunicar, cómo vender, cómo generar impacto, cómo llegar a Pepa, la del tercero B, a la que quiero venderle mi discurso y que me lo compre. Y creo que en ese sentido, la parte política es una de las cosas a nivel referencial en la que puedes sacar muchísimo como para materializar, como si es en tu negocio privado, a la hora de impactar a mucha gente y conseguir venderles tu discurso. Porque, brother, sinceramente, yo creo que un político, si quiere, te puede conseguir creer que es bueno para ti que des vueltas a este edificio 3 veces al día, todos los días. Y habrá gente que se lo compre. Porque la manera de vender el discurso, ya sea porque está estudiado, porque hay patrones sociales, porque saben que mensajes rápidos, repetitivos, impactan, etcétera, o porque también aquí está aquello de, vale, pues lo mismo mi estrategia es generar un miedo mucho más grande como para que te dé yo la misma solución y me votas a mí porque te genero la necesidad y la solución a la vez. Y en ese sentido, siempre me ha llamado muchísimo la atención todos estos que son campañas a nivel político. Por eso siempre que hay elecciones a nivel nacional, soy el típico friki que se lo lee todo y se ve todas las apariciones, porque ando mirando no tanto a nivel de técnico que lo que dicen, sino cómo dicen, cuántas veces lo dicen, el por qué lo dicen, lo que tú dices antes, ¿no? Me tiras por aquí, hay veces que te cojo la rueda y hay veces que directamente parece que soy un robot que estoy repitiendo lo mismo y que me da exactamente igual lo que me suelte por fuera. Es una de qué está persiguiendo con eso, qué consigue, qué no consigue. En ese sentido, al final, lo que hablábamos antes, los americanos son una referencia para muchas cosas. Yo soy de los que creen que a la hora de vender, y en general para el business, son de lo mejor que hay. Y tengo grabado al menos la campaña del Yes We Can de Obama 2008, creo que fue, que me parece como una cosa muy bestia a nivel de comunicación, porque incluso creo que llegó a sitios en los que a nivel normal, o a espacios a los que a nivel normal, la conversación política no solía llegar. Y de repente llegaba. Y que empezaron a explorar nuevas vías de comunicación, entraron con la parte de influencers, redes sociales, etcétera, que era como les abrió un escenario súper bestia de exposición y lo aprovecharon en esa aula. Y a partir de ahí entiendo y creo desde la ignorancia que hay muchas campañas que ya han empezado a utilizar ciertas métricas. Y luego, por ejemplo, estamos hablando otro personaje, digo personaje no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de personaje a la hora de, así, que sería Trump en sí mismo como personaje público y el cómo expone el debate, el discurso y la conversación, que a su manera genera su impacto y llega al mensaje que quiere lanzar a su público, porque incluso ves muchas veces que tiene un discurso que quizás haya gente que por su estrato social, económico o que fuera, tú dirías, cabrón, pero si no te interesa justo lo que te está vendiendo, pero le llega. Pero te llega y te consigue convencer. No sé si hay patrones ya vistos, no sé si hay fórmulas, no sé si hay variables que ya están detectadas dentro de esa comunicación institucional o política, que tú dices, normalmente se suele dar esto, esto y esto, o a la hora de analizar si una campaña es más o menos exitosa, tienen en cuenta X variables. Pues yo te diría que, o sea, sí que hay unos patrones, hay cosas muy, muy claras, muy establecidas, que es básicamente la dirección del mensaje, el tipo de mensaje, o sea, hay muchos tipos de mensaje, puede ser reactivo, puede ser reaccionario, puede ser del silencio, puede ser un mensaje de simplemente el proyecto. Es decir, y tenemos que saber jugar con ellos, distribuirlos en los tiempos, sobre todo marcar muy bien los tiempos es muy importante y saber cuándo y qué decir, cuándo callar. Y con eso lo tienes hecho, yo creo. O sea, al final el impacto lo vas a generar si el mensaje es claro, sencillo y directo. O sea, esto es exactamente igual que con la televisión, pasa exactamente lo mismo. Tú tienes que conseguir que tu abuela te entienda. Y tu abuela, en principio, no tiene una gran formación. Entonces, si tú llegas a tu abuela y tu abuela ha entendido el mensaje bien, es que vas a conseguir llegar a cualquiera. Entonces, esa es la base de formar un mensaje, diría yo. Luego también, o sea, a ver, hay muchos factores a tener en cuenta. Por ejemplo, como mencionabas también la campaña de Obama, al final creo que pues serían de los primeros en acercarse a aprovechar las figuras que ya se estaban poniendo sobre la mesa a nivel social, de artistas, de influencers, es aprovechar la baza de qué pide la sociedad, cómo se informa la gente que me va a votar, cómo les llego. O sea, si antes era a través de un periódico, pues la gente ponía la publicidad en los periódicos, como antes era en la televisión y como ahora lo es en redes sociales. Tú tienes que saber primero a quién te diriges, porque no va a ser lo mismo
si te estás dirigiendo a un perfil, o sea, tienes que identificar el problema de base de tu votante y darle una solución. Y teniendo el problema identificado, la solución, también puedes complementar el mensaje diciendo que efectivamente lo que tú le prometes que vas a hacer y conseguir, los otros no lo van a hacer nunca porque sus ocupaciones son otras. Y eso es así. Por eso tenemos esa distancia a lo mejor entre, por ejemplo, en los mensajes del PSOE. Los mensajes del PSOE siempre se identifica que son muy sociales, que están muy centrados. Porque por ahí, en esa misma línea, si el Partido Popular actuara en esa misma línea de mensaje y le comprara el marco, muchas veces ellos podrían decir, si nosotros también somos feministas, si nosotros también defendemos al LGTBI. Ellos no lo hacen porque eso es comprar el marco que ellos venden. Ya todo el mundo, el votante del PSOE, y el no votante del PSOE va a establecer que son ellos los que están preocupados por la sociedad y que, sin embargo, a lo mejor el PP tiene un perfil más económico. Es lo que ya está preestablecido. Entonces, tú, sabiendo eso, tienes que jugar tus cartas. ¿A mi votante qué le interesa? ¿La economía? Pues yo voy a hablar de economía y toda la vida de economía. Y si hay un problema social que marca el PSOE, eso también afecta a la economía. Y siempre llevarlo a tu terreno. Es saber jugar tus cartas teniendo 4 bases del mensaje y a partir de ahí ser claro, directo, conciso y seguir como los burros, para adelante, ande o no ande. Entonces entiendo que es más importante controlar el marco del debate Exacto. que en sí los mensajes de dentro de una vez dentro del marco. Digamos que si vienes a jugar a mi tablero de partida, tengo mucha más ventaja porque dentro de este área tengo como más peso y notoriedad porque me dedico a este, digamos, este microsector. Exacto. Interesante. Muy interesante. Pues ahora No lo había visto yo desde visto así, es cierto, porque si te fijas, es verdad, que incluso cuando salió el movimiento de Podemos, por ejemplo, era su diferenciación con el PSOE concretamente era somos más sociales que estos. Exacto. Y era si hablamos de a lo social, no nos pueden ganar. Y cuando hablaba el PSOE con Podemos, no entraban a pelear con también somos sociales. Se iban a desmarcar como en otro marco diferente. Y que cuando, en referencia, cuando hablaban con el PP, por ejemplo, su marco era somos sociales. Sí que, o sea, es interesante de nariz. Muy interesante porque lo que estoy entendiendo es que ni siquiera hacen una campaña por traer masas, sino lo principal es mantener ya la gente que tienes. Ya si se va sumando gente, genial. Al menos, claro, como Claro, base. y así se va sumando gente, genial, pero el planteamiento es, esta es mi línea, por aquí es donde van mis votantes y vamos a seguir aquí, vamos a aguantar esto y si se va sumando... Siempre más gente, mejor. incorporas algo, o sea, eso Claro. sí es, siempre tienes que incorporar alguna novedad que esté, pero tienes que saber sobre Pues todo diferente con de tu quién línea. compites. Claro, esa es. Porque tú no puedes estar compitiendo contra todos. No podemos estar compitiendo con Vox. No le interesa siquiera. Porque verdaderamente enfrentarse entre ellos no les va a servir de nada. Porque no va a haber un trasvase directo de votos. Tú tienes que saber a quién le vas a rascar. Y claro, evidentemente Podemos, ¿a quién le va a rascar? Pues Podemos le va a rascar al PSOE, a Sumar ahora también, claro. Y el PP, ¿contra quién? Pues bueno, contra en su momento Ciudadanos, bueno, podría ser un poquito, pero es más Vox. Cada uno tiene que saber con quién está compitiendo y a quién dirige ese mensaje. Es decir, yo me la mido contigo. Entonces, Sí, sí. no lo voy a hacer contra ese, no me interesa el discurso social, no me interesa esto, no me interesa lo otro. Me interesa darte mi proyecto, que es yo soy tal, y luego además contraargumentar o dar a entender por qué yo lo soy más que el que tengo al lado. Aparentemente pareciese que era totalmente lo contrario. Por ejemplo, Vox compite contra Podemos. No, yo sí que lo entendía como lo Bueno. planteaba ella. Yo literal, yo siempre he entendido Pero que... por lo que tú has dicho, eres un friki, te gusta sentarte a ver eso. Pero si Claro. tú sales y preguntas... Claro, yo siempre he entendido que en este país ahí está el bipartidismo de toda la vida, que ha habido un trasvase de votos entre el PP y el PSOE toda la vida. Ahora, en la que aparecieron los otros partidos que empezaron a aglutinar gente, apareció Podemos, y Podemos empezó a subir para arriba porque había una parte del votante del PSOE que era más social que lo social que hacía el PSOE, que decían, realmente voto al PSOE, pero ¿por qué no quiero votar al PP? Pero no porque el PSOE cubra esa necesidad de reivindicación social que de verdad quiero pelear. El voto de castigo. Y apareció algo más a la izquierda a nivel nacional, que fue Podemos en el movimiento 15M, y mucha gente se fue para allá. Y al PP, o sea, yo sé que es verdad que cuando apareció Ciudadanos, no supe enmarcarlo de primeras. O sea, no conseguí enmarcarlo como tal, porque me pareció algo como intermedio, flotando y tal, y dije, no lo tengo claro si son de izquierda o de derecha o qué, sino vamos a escuchar a esta gente. Es que empezó un poco más en la línea de la izquierda y fue poco a poco cambiando cuando se extendió. Es decir, al haber empezado en Cataluña y defender ese tipo de intereses estaban más en la izquierda. Y a partir de ese momento, cuando ya empezó a coger mucho peso a nivel nacional, es verdad que al abrirse a ciudades y todas estas cosas y ser de ideología liberal,
pues fueron trasladándose un poco Un más pelín, a lo sí, que a lo mejor sí podría considerarse centro-derecha. Ellos Eso es. siempre centrocentrados, ¿no? Pero, Total. pero es verdad Sí, que y sí estaban que más es verdad ahí. eso, lo que dice ella, y no hay base de voto de la gente que vota a Vox a Podemos, no se suele dar. Lo mismo hay algún Habrá un caso random, excepcional. claro, lo mismo hay un random del tercero B que le pasó, pero no es lo más habitual. Lo más normal es que de los dos grandes partidos haya gente que vire, y de los dos grandes partidos a los que más se parecen, que sean un poco más pequeños, haya gente que busque el, pues hostia, soy más conservador que lo que el PP está haciendo y le voto al PP por no votar a Sánchez. Si aparece algo que me representa más, un poquito más conservador, me voy para allá. Y aparecen los otros partidos. O la parte más liberal, si es, dices, quiero una política social vinculada a lo económico, pero no quiero ser tan encorsetado como el PP, me viro para Ciudadanos. Que quiero un poquito más, digamos, clásico, etcétera, más conservador, viro para Vox. Y es un poco ese movimiento de votos. Y sí que es interesante, sobre todo la parte, lo que tú decías, de el marco de conversación. Era un planteamiento que no tenía analizado, y sí que es verdad que si te fijas, casi que si tú controlas el marco de conversación, controla la conversación. Exacto. Y a partir de ahí, las cartas las tienes marcadas. Sí, porque mismamente en este podcast podríamos hacer una prueba en el siguiente si me llamáis otra vez y lo hacemos así. O sea, intenta uno de nosotros gobernar la reunión, digamos. Eso yo creo que es lo más importante también a nivel cuando tienes reuniones de empresas, no solo en política. Y al final, si tú gobiernas esa reunión, nunca te van a hacer una pregunta que tú no sepas responder. No va a haber forma, porque tú vas a reorientarlo siempre a lo que a ti te interesa. Entonces es dar vueltas en círculo para acabar diciendo lo que te interese a ti. Y convencer al otro de que no estás haciendo eso, de que verdaderamente le has contestado a la pregunta. Entonces, yo creo que ese juego es muy interesante y creo que en general también el que sabe aprovecharlo lo puede exprimir mucho también en la vida diaria. Total. Y hay una cosa que os lanzo a los dos y a ver qué opináis al respecto con esto. Y sí que al menos en las últimas elecciones, las estatales que hubo, sí, fueron las estatales, ya tuvo un peso importante toda la parte de las nuevas plataformas de contenido. Porque de repente ves a Sánchez, que sí, con la pija y el pijo, ¿cómo es? No me acuerdo, pero sé lo que dices. La pija y el kinky. La pija y el La kinky, pija y el por kinky, ejemplo. es verdad. Aparece Abascal con Pedro Werbaum en WordCast. O sea, como que ya empezaron a extenderse a nuevas maneras de comunicar, que en las elecciones anteriores no llegaron a explotar, porque era una cosa que pasaron por ahí. Algunos quizás se dejó querer un poquito un volumen así alternativo, pero era principalmente tele, radio, prensa escrita. Pero ya las últimas sí que aparecieron mucho más en podcasts, youtubers, etcétera, ¿no? No sé cómo veis de aquí a ponernos 5 años, cómo será la campaña orquestada. El peso en tele seguirá siendo importante. Este peso en nuevas YouTube, plataformas digitales, vídeos rápidos, etcétera, seguirá creciendo y quitándole cota a la tele, o la tele seguirá siendo, al menos en un medio plazo, el canal principal de masas. Porque también tenemos que hay una población adulta, mayor, que todavía se sigue informando mucho por la tele. Y que el debate que se suele montar, no sé hasta qué punto todavía sigue siendo muy decisivo a la hora de captar los últimos votos de gente dudosa por ahí. Yo creo que para poder hablar de la adaptación, de las herramientas de mensaje y tal de los políticos, primero tenemos que hablar de la mera supervivencia de la televisión. Vale. Tenemos que ver si somos capaces de adaptarnos o no a los nuevos modelos, al nuevo tipo de mensaje que busca las generaciones. Yo creo que hay cadenas que lo están consiguiendo y cadenas que se están quedando un poco más atrás. Pero podría seguir teniendo un buen protagonismo la televisión si consigue llegar a adaptarse en la línea de lo marcado. Es verdad que lo que pasa sobre todo es que no se está buscando, yo creo, tanto el ampliar a otras generaciones, es decir, a las nuevas, a las nuestras. De hecho, o sea, yo no me comunico para comunicárselo a mi amiga, a mi tía. No, o sea, yo se lo comunico a mi abuela, siempre, a mi abuela. Entonces, claro, yo creo que ese mensaje tiene que cambiar, ese formato. Para poder sobrevivir no podemos seguir en esa línea y creo que todavía se sigue queriendo mantener audiencias, no tanto crecer en ellas. Y si creces, siempre en el mismo marco establecido, es decir, no llegar a los jóvenes. Entonces, a los jóvenes sí que es verdad que se está intentando un poco también a través de las redes sociales, que ya un poco van cobrando más protagonismo también dentro de los medios tradicionales. Y yo creo que entonces, pues, la televisión podría seguir llegando a tener ese peso también para ser decisivo a nivel de mensaje político. Esto lo meto como opinión. Yo creo que, o sea, los políticos al final no se han lanzado tanto a esas redes sociales, a esos podcasts, porque no tienen tanto el control del mensaje. Vosotros sois al final personas libres de hacer, deshacer, cortar, descortar, lo que sea. La televisión sabemos, por suerte, por desgracia, que más o menos
ya sabemos las pautas a seguir, de lo que sí, de lo que no. Entonces, claro, está un poco más controlado, es más difícil que aquí se te plante Sánchez y te deje con total libertad y sin pactar las preguntas sentirte libre. Va a ser prácticamente imposible. Nosotros incluso cuando vamos a las ruedas de prensa o cuando hay un canutazo o cualquier cosa, siempre pactamos previamente qué preguntas nos van a dejar hacerle. Y tú te puedes salir del marco. Y se suele intentar. De hecho, ahí lo veis. Muchas veces alguien tira la pregunta, pero ahí se queda en el aire. Normalmente nadie la coge al vuelo. Entonces, el mensaje lo tienen claro, ellos responden a lo que quieren responder y por tanto yo creo que la televisión va a seguir siendo para ellos al menos la forma de llegar en la línea de lo que quieren. Yo por mi parte veo un panorama que ni siquiera los próximos 5 años, los próximos 15, 20 años, si hablamos de comunicación política, la tele va a seguir mandando. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de que los abuelos consumen tele, pero hay una generación de 45 años en adelante que sigue consumiendo tele. Y en realidad esos son una gran parte de los votantes, porque la gente joven no se interesa ni en política, ni en votar ni siquiera. Y la gente joven tampoco consume tele. Entonces, para que haya una transición de que los políticos quieran venir a este tipo de espacios, también creo que es una responsabilidad de nosotros que tenemos este tipo de plataformas, empezar como poco a poco rascarle esa inquietud a la gente más joven que consume este tipo de contenido para que empecemos a generar interés político, que los jóvenes se interesen por la política y los políticos llegue un momento que digan, ostras, a lo mejor ya nos interesa ir ahí, pero si es por ellos, o como está el panorama de aquí a 5 años, sin que se haga un trabajo en esos sitios, es imposible que les interese por lo que tú has dicho. Ellos controlan, por decir así. Controlan, Sí, exactamente. se sienten más cómodos, digamos. En ese tipo de espacios que es a lo que están acostumbrados ya también. Sí, y que no, antes o sea, de... Literal, o sea, a ver, yo sí que coincido en que en un corto plazo no creo que haya un giro brusco, pero sí que creo que en el largo plazo, inevitablemente, Sí. por cómo nos comunicamos, porque incluso, pongo el ejemplo de mi hermano pequeño ni siquiera solo se entera a través de TikTok y de Twitter. Pero a tu hermano pequeño le apetece votar. Es que yo conozco una cantidad tan grande de jóvenes que ni siquiera les interesa. Votar, digo la manera de consumir información. Hostia. Pero me preguntaste por política. Sí, pero, o sea, para entender la parte, pues, estamos hablando de política, pero estamos hablando de cómo comunicar en política, quiero decir. El cómo, porque mi hermano pequeño a la hora de enterarse de hay elecciones, no se va a enterar ni por la tele, se entera por TikTok y por Twitter. Es a lo que me refiero con Sí. la manera de que se informa la gente. Todavía nuestra quinta abre Google y ve la tele de vez en cuando, etcétera. Pero hay una generación por encima de nuestro, que tú dices, esa gente de los 40 y pico, 30 y muchos largos, etcétera, que todavía sí que creo que siguen consumiendo parte de tele porque están en una zona híbrida. En un corto plazo, creo que seguirá un modelo muy parecido, solo que la cuota de nuevas plataformas digitales cogerá un poco más de peso, simplemente porque han visto el alcance que tú tienes, que es una cosa loca y desmedida. Una conversación en un podcast, de repente que haya 2 millones de personas que te lo vean de golpe, es una cosa loca, pero que sí que en un largo plazo, inevitablemente, cuando nos toque a nosotros ser los viejos, entre comillas, la cuota del peso que tendrá la tele será ínfima. Exacto. Y más todavía porque la gente más joven tendrá aún menos referencial la parte televisiva. Eso es por un lado. Y luego está la otra parte, lo que hablábamos en cuanto a... Y aún así, creo que seguirá siendo un medio, entre comillas, hostil para ellos, porque pese a que tú tengas una audiencia súper heavy, puedes hacer lo que te salga de los cojones en tu podcast. Y lo vas a hacer. Es a lo que te voy. Es lo que hablaba ella en cuanto a que esa tensión, ese ir un poco más para atrás, que es algo que ya se ve que es necesario, pero es algo que tengas muy claro que, ok, este podcast, que quizás me puede valer, porque hablan de empresa, economía, etcétera, y mi discurso es el marco económico, y que creo que es el que me puede encajar, porque se habla de esto, porque obviamente de repente no pega nada que en el marco de lo que es el PP y el marco económico se vayan a la pizca y el kinky, que no es marco económico lo que hablan en ese podcast, es más social, reivindicativo, etcétera. Es algo que voy con, dentro de unas pautas marcarás el qué tipo de espacios son más amigables, entre comillas, pero dentro de eso el discurso no lo podrás controlar y hay una parte de, bueno, creo que podré dar el mensaje y calará aquí dentro. Pero es complicado en ese sentido. Sí, te entiendo, coincido, por eso digo que si cambia será en el largo plazo, a no ser, lo que te digo, que haya un trabajo de que se vaya generando un interés en estas plataformas y que no sea tan largo plazo, sino más a corto plazo, que en 4 o 5 años pueden cambiar muchísimo las cosas y en 5 años no tenemos que esperar 15 años, en 5 años se sientan aquí porque
dicen, ostras, es que ha cambiado ya muchísimo el panorama. No sé si decisivo, pero desde luego más presencia está habiendo. O sea, ya se ve incluso en muchos municipios que los alcaldes hacen vídeos en su despacho y ya eso lo vemos casi de forma habitual. Entonces yo creo que sí que se están adaptando bastante bien en lo que sería el tono, el mensaje y la forma a través de las nuevas, en realidad se podrían haber aprovechado desde mucho antes, pero yo creo que hasta que no se hace un estudio verdadero de cómo va a impactar, cómo está llegando esto, funciona o no funciona, me quita peso, cómo lo controlo. Yo creo que hasta que no se forma todo eso, no es el momento de poder lanzarse a decir, me abro un nuevo canal. Entonces, ahora que ya está un poco más estudiado, parece que se va extendiendo más y cobrará más peso a lo largo del tiempo, porque al final es simplemente ir conociendo la plataforma, conocer cómo funciona y funcionar va a funcionar, porque al final el alcance no es el que tienen ahora mismo los medios tradicionales, desde luego.